especialización en ingeniería hidráulica de Lourdes Urbina, que presenta el trabajo Socavación en fundaciones de estructuras debido a tsunamis, que va desarrollado con la asesoría del doctor Julio Ferreira Ceballos y de los especialistas Master Patricia Calderón y Puma y del Master Roberto Campaña Torres. General Robert Flores tiene el tiempo que se ha coordinado para que haga la presentación de su tesis, los puntos más importantes, y en el transcurso al final habrá unas preguntas que le hará el jurado para poder extender los conceptos que tiene la tesis. Entonces, comenzamos, nosotros vamos a ir abajo. ¿Ah? ¿Cualquiera? No, entra por acá. Buenas tardes ante todos. Quisiera agradecerles su presencia, a ustedes especialistas, amigos, familiares. En esta oportunidad me está tocando sustentar y defender mi proyecto de investigación titulado Socavación en fundaciones de estructuras debido a tsunami. Como su propio nombre lo dice, mi investigación está basado en evaluación de la socavación y así como también evaluar la máxima profundidad que se produce después de un evento como este. Nosotros en estas figuras podemos ver algunos efectos de socavación en masa de estructuras. Tenemos acá el tsunami producido en 2004 en el Océano Índico y podemos ver cómo la socavación ha llegado a tal punto en descubrir la zapata de la estructura. Acá también en esta imagen, y en esta imagen podemos ver los efectos de la socavación. Teniendo bien en cuenta que la socavación es una falla, puede producir una falla estructural, nuestro deber como ingenieros es predimensionar de una mejor manera esta profundidad de socavación en los diseños estructurales. Acá vemos un ejemplo en nuestro país, producido en el tsunami de Camanaya, Arequipa, en el año 2001. Podemos ver los efectos de socavación que puede causar el tsunami y todo eso, y también las fallas estructurales que causa esta socavación. En este pequeño video voy a tratar de explicar más o menos la evolución de un tsunami en una simulación. Estos tsunamis, generalmente, un tsunami se produce por un fenómeno sísmico, por movimiento de las placas tectónicas en el océano, que causa un desplazamiento de masa de agua y la liberación de energía. Esta onda, al inicio, puede tener una amplitud de 1 metro, pero tiene velocidades extremadamente altas de alrededor de 800 kilómetros por hora. Son ondas viajeras, que al llegar a la costa produce un fenómeno que se llama shoaling, ¿no? Este fenómeno shoaling, más que todo, se describe que para poder mantener la energía en el fluido y al disminuir la profundidad del agua, se produce una amplitud de la misma, ¿no? Una amplitud de la misma y una reducción de la longitud de onda, ¿no? A medida que se vaya acercando a la costa por la reducción de la profundidad del agua. Reduce también drásticamente la velocidad, pueden viajar entre 30 a 50 kilómetros por
determinar la profundidad de socavación. En la actualidad hay poca información acerca de socavaciones debido a tsunamis. Entonces, de las más importantes se encontraron dos. Una realizada por Dennis Moore y otra realizada por Tonkin. Es una doctora Susana Tonkin, ¿no? Entonces, la primera, por Dennis Moore, es básicamente basado en observaciones y recopilación de datos después de ocurrido un evento. Con esa recopilación de datos, él construye su tabla. Y Tonkin, más que todo, está basado en conceptos teóricos. Ella lo que analiza, su investigación de ella es más que todo analizar el comportamiento del suelo frente a un tsunami. Cuáles son los fenómenos que ocurren en el suelo en ese momento. Entonces ella determina una ecuación, ya vemos un modelo numérico del fenómeno de socavación, lo cual también vamos a hablar más adelante. Tonkin, en su análisis, ella determina las siguientes curvas. Nuestra investigación, la que estoy presentando, se basa o toma los conceptos de la doctora para proseguir con mi análisis de socavación. Entonces ella aporta estas dos curvas. ¿Qué dice ella? Dice que la socavación crece con el tiempo, pero también ve que la velocidad de corte decrece en el tiempo. Entonces se sale un poco de los conceptos tradicionales que nosotros tenemos por inicio de movimiento, por velocidad cortante, por transporte de sedimentos, ¿no? Que uno puede entender que la sedimentación o el transporte de sedimentos es mayor a mayores velocidades de corte, pero en este caso no. Vemos que disminuye la velocidad de corte y aumenta la socavación. Entonces ella dice, acá hay otro fenómeno que está ocurriendo en este momento, que no lo podemos explicar con conceptos tradicionales. Entonces, acá les voy a mostrar un pequeño video de más o menos cómo se produce el tsunami. Está a cámara lenta, viene el impacto de la ola, y si podemos ver, acá hay un transporte de sedimentos. Busquen el regreso de las olas. A esto lo vamos a conocer como run-up y run-down. Run-up es el agua que llega y se mete a la costa. Y run-down es el retorno de estas aguas hacia su posición original. Entonces ella determina que en el momento del run-down, el retorno de las aguas, hay un fenómeno o un incremento de presión de poros. Este incremento de presión de poros, el suelo no tiene el tiempo suficiente como para disipar estas presiones de poros. Entonces, ¿qué produce? Produce inicio de licuefacción. Este inicio de licuefacción se produce por exceso de presión de poros y no tener suficientemente tiempo el suelo para poder disipar estas presiones, ¿no? Entonces esto se produce durante el run-down. Entonces, acá hay un tema. Tengo menores velocidades de corte, pero también tengo incremento de presiones de poros. Entonces, a menor velocidad de corte, mayor presión de poros. Entonces, no habría lógica de tener mayores socavaciones. Pero el detalle es que durante este proceso de licuefacción, el suelo se comporta como un fluido. Entonces, al darle un poco de empujón, me produce mayor socavación. Eso es lo que ella determina en su modelo, en su proyecto de investigación. Siguiendo estos conceptos, tenemos dos áreas. Tenemos velocidad de corte y tenemos incremento de presión de poros. Entonces, nosotros, para poder determinar nuestra profundidad de socavación, va a depender de estos dos factores. Entonces, el aporte de esta investigación es aproximar una ecuación que me determine la profundidad de socavación, juntando estos dos factores. Entonces, iniciamos una supuesta curva de socavación que está en función al tiempo y un parámetro K de aproximación. Entonces, como le dije anteriormente, si la velocidad de corte disminuye durante el tiempo, entonces la velocidad de corte acumulada sí es proporcional al tiempo. Entonces, esa es la parte
de las ecuaciones matemáticas que se pudo sacar. Y por otro lado, tenemos el incremento de socavación. El incremento de socavación depende de este parámetro, que es el incremento de socavación. Ese valor viene a ser la fracción entre el exceso de presión de poros dividido entre los esfuerzos efectivos. ¿Qué quiere decir? Que a mayor exceso de presión de poros, el suelo se convierte, inicia la licuefacción del suelo, ¿no? Entonces determinamos que el incremento de socavación es proporcional también al tiempo. Juntando esos dos parámetros determinamos mi ecuación básica de esta presente investigación. Teniendo esta ecuación básica, ya puedo determinar mi profundidad de socavación. Entonces acá entro a llamémoslo así, un dilema. Yo ya puedo determinar estos parámetros, pero me faltaría mi parámetro de ajuste K para poder determinar mi profundidad de socavación. Pero, ¿qué puedo suponer? Yo puedo suponer que este parámetro de ajuste K esté en función de la altura de ola, diámetro, pendiente de la costa, ubicación del pilar y también el factor de forma del pilar. Con eso ingresamos en la ecuación y podemos iniciar ya con la etapa de experimentación. Entonces, en esta etapa de experimentación fue una etapa crucial en mi proyecto, ya que tenía el dilema de seguir o continuar o no. Para continuar, yo necesitaba sacar datos experimentales. Y para sacar datos experimentales, necesitaba un generador de olas. Ahora, en mi caso, conseguir un generador de olas en el Perú fue totalmente complicado porque no tenemos un generador de olas sofisticados en el país. Traer un generador de olas del extranjero me hubiera salido como $30,000 aproximadamente a la escala que estaba trabajando. Entonces, ya estaba en camino y ya no podía echarme para atrás. Entonces, un poco de ingenio y algo de creatividad, decidimos construir el generador de olas acá en el Perú. Para construir el generador de olas tenemos que tener en cuenta cuál es la forma de la ola que se produce en un tsunami. Entonces, la forma de la ola que se produce en un tsunami es generalmente una ola solitaria. Es una onda solitaria. Esto lo describe en la ecuación de Boussinesq. Entonces, el mecanismo de generación de estas olas tenemos dos. Uno de una paleta con pivote en la parte inferior y otro con una paleta deslizante. Estos dos mecanismos se llegaron a construir en el Laboratorio Nacional de Hidráulica. Ahora, ¿cuál de los dos podríamos usar? Este de acá está construido y este también. Pero este de acá tenía un problema. Yo necesitaba conseguir un motor que tenga el suficiente torque para poder hacer el movimiento de la paleta. Y no es un motor cualquiera. Este no es un motor DC ni un motor trifásico. Tenía que ser un motor paso a paso. Los motores paso a paso son los motores que utilizan, por ejemplo, las impresoras, las ploteadoras para poder calcular más o menos la distribución y poder imprimirlo. Pero este era un motor industrial. Entonces, este motor industrial se puede conseguir en equipos como textileras, ¿no? Entonces, fue casi imposible conseguir un motor que me dé un torque suficiente para poder girar aquí al país. Entonces, optamos en usar el pistón de pantalla deslizante. Generalmente es un actuador neumático que hace girar la pantalla y produce el efecto de la ola. Entonces tuvimos que determinar la ecuación de movimiento para poder generar esta ola solitaria. Entonces, esta ecuación de movimiento más que todo se basa en que la velocidad de movimiento de la paleta tiene que ser igual a la velocidad horizontal de la onda. Igualando estas velocidades podemos determinar la ecuación de movimiento de esta paleta. Entonces, esta paleta se describe mediante esta ecuación de movimiento. Este es el desplazamiento máximo, la carrera de la paleta, y este es el tiempo. Ahora, teniendo mi ecuación de movimiento de la paleta, es una ecuación que yo tenía que incorporar al equipo para que me pueda generar ese tipo de ola solitaria. Pero ahora, el tema es, yo puedo incorporar esta ecuación, pero yo necesito instrumentación para poder controlar esto. Porque esta ecuación
no corre a una velocidad constante. O sea, ¿qué quiere decir? Que la paleta no va a una velocidad constante. Esta paleta se mueve a una cierta velocidad, cambia la velocidad, reduce la velocidad y otra vez se puede parar. Entonces, para poder generar una onda solitaria exacta, ¿no? Entonces, nos vamos al equipo experimental. Entonces, el equipo experimental, nosotros usamos un canal de 8 metros de longitud, de un ancho de 40 centímetros y una altura de 80 centímetros. Esta es la parte mecánica del equipo. Usamos un pistón neumático y esta es la pantalla deslizante. Entonces, este pistón neumático lo alimentamos con una compresora de presión constante. Este actuador o este pistón neumático lo hemos predimensionado de acuerdo a la fuerza que se puede ejercer para poder mover la paleta. Entonces, como ya tenemos la presión constante del compresor, simplemente lo multiplicamos por la sección del actuador y tenemos la fuerza. Y de esta manera se puede predimensionar este actuador. Entonces, ya construido el equipo, la parte mecánica, nos falta la parte de instrumentación. En la parte de instrumentación, nosotros incorporamos un cerebro al equipo, un microcontrolador, un controlador de una servoválvula y un ultrasonido para medir la altura de ola y una pantalla LED. Un poco vamos a avanzar esto, porque esto me describe un poco la ecuación, o sea, llamamos así la codificación. Este es un esquema nada más de la codificación. Realmente esta codificación viene a ser alrededor de 15 páginas aproximadas, como lo podemos describir acá, ¿no? Son 15 páginas de codificación, todo es del código, y toda la programación que se hizo en Java para poder hacer actuar este equipo, ya que todo equipo, ya tengo el hardware, yo necesito el software, y ese software es lo que yo he programado, y ese está el código. Nos pasamos a una etapa de calibración. Pasamos a la etapa de calibración del generador de olas. Simplemente esta es una interfaz entre Java y el equipo, y simplemente ya tiene la opción de poder darle cualquier ecuación. Por ejemplo, acá en esta imagen podemos ver que dentro del código ingresamos la ecuación de movimiento del generador de olas. O sea, ¿qué ventaja tiene? Que con este tipo de equipo yo puedo generar cualquier tipo de ola. No solamente olas de ondas solitarias, sino también ondas sinusoidales o ondas elípticas, ¿no? De acuerdo a la ecuación que yo incorpore en el software del equipo. Tenemos el equipo construido, tenemos ya calibrado. Acá voy a presentar una imagen de la calibración del mismo. Este es el actuador, lo controlo mediante la computadora, me genera la onda. Y la altura lo puedo medir con un ultrasonido. Entonces, ya construido mi generador de olas, ya calibrado también el mismo, ahora ya procedemos con la parte de experimentación. Para nuestra parte de experimentación, consideramos unas 108 simulaciones. 3 casos importantes, cada caso está dividido en diferentes pendientes de taludes de la costa, diferentes alturas, se evaluó diferentes alturas de ola y diferentes ubicaciones de un posible pilar. Y también diferentes formas de pilar y secciones de pilar en la presente investigación. Acá vamos a ver cómo se ha sido el proceso de recopilación de datos. Se genera la ola solitaria, impacta, y podemos leer mediante un pilar de acrílico, una cámara de alta definición, cuánto es la socavación que se produce. ¿Por qué usamos esto? Esto nosotros no podemos medir la socavación manualmente. Se ha tenido que implementar una cámara de alta definición dentro de un pilar de acrílico. Mis pilares son mis columnas. Pueden ser circulares y diferentes diámetros. Acá otro video un poco más.
justo vamos a ver el fenómeno. Llega, cámara lenta, y acá durante el rundown es donde se produce ese exceso de presión de poros, ahí se mueve el transporte de sedimentos, se puede apreciar. Y un último, este ya es el video dentro del pilar de acrílico, ¿no? Está en cámara lenta, ¿no? Este es el pilar acrílico y se puede ver cómo se produce el fenómeno de observación. Y a escala nosotros hemos podido determinar cuánto ha sido esa profundidad de observación. Eso es dentro del pilar de acrílico. Entonces, nos pasamos a los datos experimentales que se obtuvo. Hemos obtenido socavación, que está en este caso en milímetros de acuerdo a la escala que he trabajado en mi modelo. Tenemos mi ecuación básica, determinada anteriormente. Entonces simplemente dividimos mi socavación de esos valores entre toda esa parte de la ecuación, que también son datos de entrada, y podemos determinar cada parámetro de ajuste. Estos son los K o los parámetros de ajuste. Ahora, estos parámetros de K, como le dije anteriormente, dependían de algunos factores. Puede ser la altura de onda, el diámetro pilar, pendiente de talud, ubicación del pilar en relación a la línea costera, el máximo run up de la ola y el factor de forma del pilar. Entonces, me puse a graficar y ver las ciertas tendencias que se pueden producir en estos valores. Y en estas tablas se puede ver. Hay una cierta tendencia, por ejemplo en esta la variación de K en función de la altura, hay una cierta tendencia que sigue. La variación de K en función de la ubicación del pilar, también hay una cierta tendencia. Y también la variación de K en función de la pendiente de la costa, también sigue una cierta tendencia. A partir de estas tendencias nosotros hemos podido determinar estos parámetros K. Obtuvimos los parámetros K y ya teníamos nuestra ecuación completa. Este ha sido el objetivo de la tesis, determinar esta ecuación completa. Tenemos los diferentes parámetros de dependencia de acá, diámetro y pendiente, altura de onda, ubicación de pilar y factor de forma. Papilar cuadrado 0.95 y papilar circular 1. Entonces, acá ha sido el objetivo de la tesis, determinar esta ecuación. Entonces hicimos una pequeña aplicación a la ecuación semi-empírica determinada en la presente investigación y determinamos que en la presente investigación la profundidad de socavación para un ejemplo dado de un posible tsunami de 5 metros de altura de ola y un pilar circular de 40 centímetros y ubicado el pilar a 250 metros fuera de la línea costera, obtuvimos una socavación de 1.5 en la presente investigación. Para Dennis and Moore, que es más que todo una recopilación de datos, de observaciones, se puede determinar 0.8. Y para Tonkin, 5 metros. Acá Tonkin, hay una cierta discrepancia con Tonkin, porque Tonkin, el objetivo de Tonkin no es determinar una ecuación, no ha sido determinar la profundidad de socavación. Su objetivo de la tesis de Tonkin fue más que todo ver el comportamiento del suelo frente a una socavación. Entonces, entre las conclusiones que podemos llegar en la presente investigación son que la socavación alrededor de pilas y fundaciones puede liderar algunas fallas. Entonces ya viene del ingeniero hacer un predimensionamiento correcto de esta profundidad de socavación para asegurar estas estructuras. En la actualidad hay varias investigaciones que se han visto, ¿no? Pero pocas con un objetivo de repente de poder determinar con exactitud esta profundidad de socavación, lo cual hace esta investigación. Como fue descrito por Susan Tonkin y luego corroborado con la presente investigación, la máxima profundidad de socavación se produce durante el rundown de las olas, ¿no? Entonces, también podemos determinar que esta profundidad de socavación esté en función de la velocidad de corte, aunque de menor magnitud,
pero también el incremento de socavación o el exceso de presión de fondo. Otro de los aportes es que, basándonos de parámetros que nosotros podemos dar como entrada a la ecuación, nosotros podríamos encontrar la profundidad de socavación simplemente con una relación de estos parámetros. Entonces, también podemos identificar que uno de los parámetros que tiene mayor incidencia en el valor de la profundidad de socavación es la ubicación del pilar. ¿Qué quiere decir? Si mi pilar está ubicado a muchos metros de la línea costera, se tiene por entendido que tengo menor socavación. Y el otro tema, que nosotros nos limitamos al máximo rang A, o sea, a mayor distancia de rang A, nosotros no tendremos socavación. Y eso se tiene por entendido, porque la ola llega hasta el máximo rang A. En la actualidad no tenemos ninguna información más exacta para determinar la profundidad de la socavación. Tolkien dio un aporte grande para esta tesis, en darnos a entender cómo se comporta el suelo frente a un tsunami y el efecto de socavación debido a la liquefacción. Por otro lado, las investigaciones de Monroe, de Dennis Moore, es una recopilación de datos y observaciones, pero no son representativos, ya que, como hemos visto, hay también una etapa de sedimentación. O sea, que él cuando fue a medir después de un evento de tsunami, ya se produjo la sedimentación del mismo. Entonces no tomó exactamente este valor de profundidad de socavación. Por lo tanto, yo puedo concluir que la presente investigación permite al ingeniero predimensionar de manera más exacta la profundidad de socavación debido al tsunami, teniendo en cuenta diferentes parámetros involucrados en el fenómeno. Son parámetros de entrada que nosotros fácilmente podemos ingresar a la ecuación. Entre las recomendaciones tenemos que la presente investigación es de gran utilidad. Si usamos adecuadamente esta ecuación, ingresamos cuidadosamente los parámetros, nos puede dar resultados muy buenos. Entonces, con propósito de diseño y para poder predimensionar la profundidad de socavación, se recomienda tener en cuenta un periodo de retorno de 500 años. ¿Por qué este periodo de retorno? A diferencia, por ejemplo, de un evento sísmico, nosotros podemos tener el epicentro en la costa o podemos tener el epicentro en el fondo del mar. Entonces hay mayor probabilidad que ocurra un evento sísmico, pero un tsunami solamente depende si el epicentro es en el fondo marino. Entonces, por tener periodos más prolongados, el periodo de retorno es mucho mayor por temas de diseño. También se recomienda usar un factor de seguridad de 1.2 en la presente ecuación. ¿Por qué 1.2? Porque cada valor en cada simulación que se ha tomado ha sido promedio. Entonces, este promedio generalmente ha sido de 3 valores en cada simulación. Y estos valores generalmente estaban oscilando en un 15% no más. Por eso, con 1.2 nos aseguramos eso. Para futuras investigaciones, recomendamos que el ingeniero debería, para futuras investigaciones, tomar en cuenta ya también la tecnología. Hay cosas que no lo podemos medir visualmente y hay cosas que ya tenemos que comenzar a usar. También podemos tomar en cuenta para futuras investigaciones corroborar esta ecuación que estoy presentando en esta oportunidad. De repente, como lo dije, de repente es un poco complicado esperar que suceda un tsunami y tomar esta medida en campo es casi imposible, ¿no? Salvo que de repente coloquemos algún instrumento y le dejemos ahí por años hasta que ocurra un evento de este tipo y poder más o menos calcular cuánto es la profundidad de socavación y si está de acuerdo con la ecuación. Para futuras investigaciones también podemos analizar un tren de olas. El de acá ha sido un tsunami generado por una onda solitaria, pero también hubo casos que se produjeron también un tren de olas, de dos olas seguidas o de 3 olas. De repente también esto puede ser un aporte de repente para la siguiente investigación que podamos hacer. Esta investigación se basó a suelos cohesivos. Esta investigación se basó a suelos no cohesivos. Entonces, de repente, para futuras investigaciones,
de repente podemos implementar suelos cohesivos y cuál es la implicancia con la ecuación que tenemos, ¿no? Entonces, partiendo de todo eso, agradezco mucho. Esto sería toda mi exposición. Lo he tratado de reducir lo máximo que he podido porque es bien amplio. Entonces, simplemente están las cosas importantes. Algunas ecuaciones se tienen que cuidar porque son ecuaciones también muy amplias y simplemente está lo importante de acá. Muchas gracias. Tenía una duda con respecto al tema de la influencia del material que forma la costa. En este caso, estamos hablando de la importancia o la preponderancia de su posible ocupación, ¿no? Así es. Entonces, ¿la investigación se limita a arenas o también podría abarcar el campo de gravas? Esta investigación se hizo para suelos no cohesivos. En el caso de la arena, se produce la licuefacción. Pero en el caso de la grava, no se puede producir licuefacción porque los poros son tan grandes que pueden disipar rápido este exceso de presión de poros, ¿no? Ya, bueno, yo quiero hablar de que no soy experto en temas pequeños, ¿no? Pero recuerdo que el ingeniero Alberto Martínez Vargas hablaba, defendía ese tema de la licuefacción en gravas, ¿no? Y bueno, tenía sus argumentos, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que tu investigación se ha limitado al tema de arenas. Al tema de claro, el tema de arenas. El tema de gravas podría ser que puede producirse licuefacción en el caso que este exceso de presión de poros sea tan grande que posiblemente entre granos de arena y arena se pierda este esfuerzo efectivo, ¿no? Podría darse, pero yo creo que por el tamaño de los poros que tiene la grava, es algo casi imposible que se pueda dar licuefacción en esto, ¿no? Ya, ahora, y la segunda pregunta que tenía era, bueno, no he visto esto como un término dentro de ecuación, pero podríamos darle una influencia de la rugosidad en este caso, el material que conforma el lecho dentro de esta sopagación. Sí puede entrar. Esta ecuación toma en cuenta el parámetro de shear. Yo creo que podría entrar en el cálculo del parámetro de shear de esta rugosidad. Pero en verdad no lo ha analizado la rugosidad. No ha sido parte de un parámetro de entrada para esta ecuación. Claro, porque se podría hablar de diferentes granulometría en este caso. Claro, granulometría. En el parámetro de shear, porque como es un parámetro de shear normalizado, sí ingresamos la granulometría para la ecuación. Vamos a ver. Ahí está. En el parámetro de shear, que es un parámetro de shear normalizado, que es parte del ingreso de la ecuación, tenemos el shear crítico. Con el shear crítico podemos determinar el inicio del cortante crítico. Con el cortante crítico ya tenemos el diámetro medio de la partícula. Entonces, de una u otra manera se puede ingresar sí, toma en cuenta el diámetro de la partícula, pero no la velocidad. En tus datos, tú has recopilado el tamaño de las arenas. Así es. En el cuerpo de la tesis, como dije, es muy amplio, he tratado de reducir, pero está la granulometría de la arena que está considerada y el diámetro medio de la partícula en el cálculo. Sí. Claro, ahora, de hecho, es el objetivo de tu investigación en este caso, sin embargo, también se pueden hablar de formas, ¿no? Formas que se pueden preguntar en la arena, porque eso también influye en el caso del agua en un curso muy frío, ¿no? Sí, pero las formas que se generan, sí, su influencia en las características hidráulicas. Sí, pero como acá hay un fenómeno de licuefacción, ya se pierde de repente el tema de la rugosidad, porque ya la arena entra en suspensión, entonces ya se comporta como un fluido. Entonces ya la velocidad de corte simplemente es para empujar ese fluido que está ahí, ¿no? O sea, ya un poco que los granos de arena
por el exceso de presión de poros se separa uno del otro. Y entonces ya no hay un tema de repente de contacto propiamente entre las partículas en este efecto de liquefacción. Bueno, y por último, creo que está con lo que mencionas, ¿no? El tema de las paredes de tu canal de laboratorio, ¿no? También las paredes de vidrio, ¿no? Son de acrílico, sí. De acrílico, ¿no? ¿El ancho de tu canal de cuánto es? Ya. El ancho del canal era de 40 centímetros. 40. Mi altura de agua era la mitad, La mitad. 20 centímetros. Entonces como que tenía de repente 20 y a 40, entonces como que un poco la influencia de la distancia de las paredes un poco que se ha tomado en cuenta en el predimensionamiento de este canal. Porque tengo alturas de 20 y alturas de onda de horas que hemos modelado de 5 centímetros, 8 centímetros, pero de nivel medio de agua hacia la parte inferior del canal es simplemente 20 centímetros, comparado a 40 centímetros del ancho. No es tanto, sí, no es tanto, pero viéndolo en campo, el momento de realizar el experimento, no hemos visto líneas de influencia que pueda causar. No llegué a ver líneas de influencia en la generación de olas. No llegué a apreciar. Creo que primero el principio de mi trabajo, conversamos en nuestra reunión previa de la revisión, hice algunas sugerencias, recomendaciones, y yo ahorita quiero un poquito enlazar a las conversaciones de Roberto respecto al material que ha sido motivo de tu análisis. Sí. Según tu planteamiento, entonces, es una variable fija de conocimiento previo las características específicas de la arena. No, la arena se ingresa mediante acá. Indirectamente ingresamos la característica de la arena aquí en el cortante crítico de la ecuación. O sea, esta ecuación está hecha para suelos no cohesivos, pero tome en cuenta el grano medio de la arena. El grano medio de la arena. Sí, tome en cuenta el grano medio de la arena. Donde llevemos tu ecuación, debemos saber a priori la caracterización De la arena. de la arena. Sí, para poder ingresar este parámetro K1 y este cortante crítico de inicio de movimiento. Ya, entonces teniendo esa como un parámetro fijo, digamos, tú has hecho un análisis sobre diferentes formas de pilares. ¿Qué nos puedes comentar sobre las formas de los pilares Sí, en tu respuesta? ya. En tu formulación, porque no sé si la formulación al final es global, general, independientemente de la forma del pilar que has simulado, y que una de las variables de ingreso sí preponderante es que caractericemos el material. O sea, un poquito ilustrarnos en esas diferencias. Ya. En el caso de la forma del pilar, nosotros tenemos un parámetro de entrada que es forma del pilar, que de cierta manera influye también en el cálculo de este parámetro plano, el parámetro de ajuste de mi ecuación. Pero no es tan significativo. Uno espera de repente que se comporte como un tema de socavación tradicional, que me forme huellas de socavación de repente en las esquinas del pilar cuadrado, cosas así. No se produce en este caso. ¿Por qué? Porque hay un tema de liquefacción. Entonces es un comportamiento como un fluido. Entonces no describe una cierta forma. ¿Pero eso se sustenta en tus observaciones o de alguna manera hemos evaluado la sensibilidad de la forma? Sí, se evalúa la sensibilidad. Se evalúa la sensibilidad. Se evalúa la sensibilidad y como lo pueden ver acá, este es el factor de forma, es casi muy parecido. O sea, hemos visto cómo es la línea de tendencia. Entonces, para un pilar cuadrado casi este factor es 0.95, un pilar circular es 1. Entonces, poca la influencia que puede traer la forma de pilar. Se evalúa también la forma de pilar. Porque con esta investigación hemos analizado pilares cuadrados, circulares y de diferente diámetro y de lado. Para poder... Mira otra pregunta, porque yo quería saber cuántos fueron los escenarios analizados para poder hacer tus tendencias. Han sido 108 escenarios. Entre esas 108 estaban los pilares circulares, cuadrados
y también pilares de diámetros de repente de 3 centímetros, de 4 centímetros, y también cuadrados de lado de 3 centímetros, 4 centímetros. Entonces se analizó también ese escenario de diferentes secciones y también del tamaño de la sección. Ya, y según esas tus principales conclusiones de la influencia de los tamaños y las formas. En el caso de la forma, como le dije, es casi por ahí estamos, o sea, no mucho, no me varía una de la otra, hasta 0,95 a 1, es muy poco. En el caso del diámetro, entra acá. Entonces la variación del diámetro es aproximadamente, no lo tengo acá, pero se aproxima de un diámetro a otro, también una escala también no es tanto la variación. Yo también esperaba que de repente a menores diámetros obtenga socavaciones menores y a mayores diámetros mayores socavaciones, ¿no? No va por ahí, no va por ahí. Pero hemos incluido ese análisis. Sí, se incluye ese análisis. Sí. Bueno, no lo he identificado, pero sí me gustaría que se vea porque al final estamos viendo que es muy escasa la sensibilidad con el factor de forma, pero sí de repente con lo de diámetro. ¿Con cuál es más sensible? Es con este factor. Este es el que me manda. Este factor es el factor de ubicación del pilar. ¿Qué quiere decir? Si mi pilar está ubicada en la misma línea costera, me da mayor socavación. Si lo ubico a mayor distancia de la línea costera, menor es la socavación. Entonces, el más sensible y que me rige mucho es la ubicación del pilar, lo cual investigaciones previas no lo tienen. La investigación de la doctora Susan Topping simplemente agarra el pilar y lo pone en la misma línea costera. No evalúa diferentes ubicaciones. Esta investigación evalúa las diferentes ubicaciones que pueda tener el pilar. Entonces, en tu formulación final, ¿cuáles dirías tú son las variables más sensibles para la persona? El más sensible para mí, o de acuerdo a la investigación, es este factor de longitud. El resto son, vamos a ver, quiero que lo vean. Estos son los valores, o sea, casi son parecidos. Si para mí, yo soy, ya como ingeniero, tengo que hacer un predimensionamiento rápido, simplemente saco el promedio de estos, de repente es 0.25. Me voy a la ecuación y ingreso 0.25 y me obvio de repente determinar todas estas ecuaciones. O simplemente todo esto lo convierto a 0.25 y esto es fácil de calcular. Y listo, ya tengo una socavación aproximada. Pero como le dije, la sensibilidad es poca, la variación, mayor es la sensibilidad de ubicación de pilar. Sí, mayor. El resto es ligeramente casi despreciable. Otra cuestión que yo tenía aquí en tu explicación, Robert, era sobre el tema de la calibración que hiciste a tu equipamiento. ¿Cómo fue en sí la calibración del equipo? ¿Lo armaste, lo editaste? Vi que corría las olas, pero ¿en qué se fundamentó tu calibración? Listo. Quería entender. Ya. O sea, este equipo, este generador, ya vemos que no tiene nada por qué despreciar un generador de tsunami avanzado. Me puede generar un tipo de ola, de altura de ola que yo deseaba. Entonces, mi calibración fue que yo le decía a mi equipo, agarraba, escribía, ¿sabes qué? Genérame ola de 10 centímetros. Y me tienes que generar ola de 10 centímetros. Entonces, yo colocaba un medidor de altura de ola y simplemente agarraba y decía, el valor está por ahí. Entonces, está bien mi equipo. El factor de calibración más que todo era por el tema de fricción de la paleta. O sea, no es totalmente, ya vemos así, hay una pérdida de energía en la fricción de la... Entonces, teníamos que ajustar esa ecuación dentro de la programación o incorporar este factor de rugosidad entre la paleta y todo el generador y toda la sección del canal. ¿Y cómo, Robert, has tomado el tema de la escala? ¿No? Porque hemos hablado del canal era 40 centímetros, las paredes, no sé, y las olas, no sé. Entonces, ¿cómo has visto el tema de la escala en todo esto que has mencionado? ¿Cómo lo has afrontado? Yo al comienzo lo tomé que yo tengo mi sección en 1 en 2. Lo tomé en 1 en 2. O sea, necesito mi sección tan ancho como la altura que sea la mitad de esta sección. Entonces,
con esa manera de repente yo podría lidiar un poco con el tema de escala. Entonces, de ahí se partió en la construcción de este generador de olas. O sea, con altura de 1 y una sección de 2, 1 en 2, lo que se ha considerado. Entonces esa es la premisa para construir un modelo. Así es. Ya. Y en los análisis que has hecho, que ya hemos hablado de las variables de ingreso como las características de la arena, la ubicación según la línea de forma, y las secciones o formas circular, cuadrado, diferentes diámetros, ¿la ola que has simulado fue siempre la misma en todo momento? No, ahí está el detalle. Entonces, como le dije, este generador de olas tenía que ser sofisticado. Yo tenía que decirle al programa, genérame olas de 5 centímetros, de 10, de 15, de 12, de 15 centímetros. Entonces analizó todas esas alturas de olas. Entonces, yo tenía que calibrarlo para que en verdad me dé esa altura de la que yo deseaba y lo que mis datos experimentales necesitaban. O sea, yo no podía de repente querer tomar datos para una ola de 12 centímetros y de repente me genere 8 centímetros. Entonces ya estamos mal, ya no sería representativo Pero tus simulaciones en base a qué altura de ola fueron hechas? A base a 3 alturas de ola. Se analizó olas de 8 centímetros, de 10 y de 12. Hemos podido usar de 15, pero ya limitaba varias. Me limitaba ya mi longitud de mi canal. Entonces usamos estas tres. Se analizaron estas 3 alturas de olas máximas. De 8 centímetros, de 10 y de 12. ¿Y en el cuadro último que nos acabas de mostrar está el resultado de esas simulaciones? Sí. Había uno que nos acabas de mostrar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. De 8, de 10, de 12. 8, 10, 12. O sea, para cada caso, para cada ángulo y para cada ubicación del pilar. Si están 10 a 15, a cada ubicación del pilar. O sea, está incluido también esas cosas. Por eso se han analizado, se han hecho 108 simulaciones. Perfecto. Y mi última pregunta, brother, es tu sugerencia respecto a usar criterios de diseño de periodos de torno de 500 años. ¿Esto es aplicable a la hora? Bien. Esto yo creo que debería ser parte también de una futura investigación. Yo lo consideré generalmente 500 porque el periodo de retorno de cualquier evento sísmico en un diseño estructural puede ser 100 años, pero estos de acá, un diseño estructural por ejemplo, de un sismo se produce si el epicentro está en la costa o el epicentro está en medio del mar. Entonces hay mayor probabilidad que, entre comillas, que ocurra un sismo que un tsunami, porque el tsunami sí o sí tiene que estar su epicentro en medio del mar y no necesariamente en la costa. Entonces por eso de repente el periodo de retorno es un poco amplio, pero debería ser parte también de repente de un futuro. O sea, es una sugerencia. Es una sugerencia, sí. Ya, pero me refería a que sería breve retorno de las olas, o sea, de la generación de olas, de las dimensiones de las olas que esperarías, o a qué se asocia. Claro, las dimensiones de las olas que esperaría. O sea, hay un registro de tsunamis que tenemos visto en una investigación previa. Entonces hay como una tabla de más o menos de olas producidas hace 500 años, máximas alturas, ¿no? Entonces yo creo que partiendo de eso, de esa tabla de 500 años, la máxima altura de ola que llegó de repente en Camaná es, no sé, 12 metros o 15 metros. Entonces ese es mi valor de entrada a mi ecuación. Ok, pero gracias. Yo te felicito por tu trabajo y también lo que conversamos en nuestra reunión previa, te insto a que tú saques una publicación científica de este tema. Sí. Es bastante importante. Hay cosas que de repente he obviado bastante por el tiempo. Hay cosas que en verdad hay mucho más a fondo en esto que de repente. Sí, creo que hay cosas que se debería tratar por separado, porque juntarlas todas se hace de repente muy pesado, ¿no? Gracias, Pedro. Bueno, he trabajado bastante en esta investigación. Quiero hacer algunas preguntas en el campo un poco de lo, digamos que, algunas que digamos un poco de campo especulativo y otras de lo que hemos hecho. No, digamos, hay tsunamis que pueden ocurrir, que pueden, digamos, ingresar a causas que ingresan
océano, ¿cierto? Estos puentes son aquellos que a veces cruzan en zonas turísticas, digamos, en algunas zonas donde hay algún puente o en la misma Panamericana, digamos, incluso nadie tenga la potencia para entrar hasta dentro de un. Esas aguas ya están sumergidas, o sea, el pilar está sumergido. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué poder? ¿Sería un experimento distinto? ¿Sería el comportamiento podría ser así que sea otro? ¿Habría que diseñar otro tipo de experimento? Yo creo que en ese caso de repente la fuerza de la raga es tanto que de repente inclusive puede absorber ese fluido que se encuentra en el río y convertirlo en un solo y arrastrarlo como un solo comportamiento. Entonces en el regreso también hay un tema de succión. Con el momento de hacer run down, la ola regresa y de la fuerza es tanto también del regreso que puede haber un succión también. Entonces puede haber un cierto momento en que ese río se quede sin agua porque ya lo ha jalado hacia atrás de repente el momento del run down y hasta que se recupere. No, sino simplemente en ese instante, en ese momento justo del run down. Lo pueda coger el agua del río y simplemente lo deja seco hasta que recupera su cauce, ¿no? Yo creo que se comportaría, no habría necesidad de hacer otro análisis, no habría necesidad. Yo creo que por ahí va. Acá hay una reflexión porque un poco también cuestionar, pues, digamos, este hecho en el sentido de que está bien, pero digamos, a ver, en un tsunami, las partes que se inundan están previamente secas, ¿cierto? Sí. No tienen nada de agua, están con una humedad mínima o una humedad natural. Sí. Y acá cuando tú haces experimento, ¿cómo está la arena? ¿Lo que hiciste previamente o está cerca o cómo está? Ya. Cuando hice una investigación, hemos dejado un lapsus de tiempo para darle para que de repente la arena pierda esta presión de poros, o sea que se disipe. Como es arena, simplemente lo dejamos un par de horas antes de proceder con el siguiente ensayo. Pero está aún. Tenía una cierta humedad, sí. Tenía una cierta humedad. ¿Crees que se influencia en el experimento? De repente, un momento de cargar al suelo un exceso de presión justo en un run down, de repente es más fácil cargarlo en una arena húmeda que en una arena seca, porque ya tiene una cierta humedad. Yo creo que de una manera sí debería influir. Un poco sí. Pero con datos experimentales que salieron de las observaciones hechas, no hay mucho, está por ahí la información. Pero sí, doctor. Puede haber una cierta influencia con la humedad de la arena. Porque la arena, ¿cuál es el 1050 de la arena? ¿Te acuerdas? 3, si no me equivoco. Wow. Ahí está. Esta es la pregunta. De 50,023 millones. Sí. Sí. Esta arena yo lo he usado si no me equivoco, lo he sacado de la costa de la playa de San José. De San Pedro, si no me equivoco. Nombre. De San Pedro. Ese es el material de la arena de la playa de San Pedro. Yo saqué ese material y con ese material me he ensayado. Y esta es la granulometría y la curva. Si quieres bajar la escala también, digamos, si lo multiplicas por 40, por ejemplo, sería como un limbo. Sí, acá hay también un tema también de escala en el grano de la arena. O sea, si yo trabajo elementos a escala, también entre comillas tendría que reducir la escala del grano. Pero ya trabajaría como un limo, ya sería el limo lo que estaría analizando. Entonces también ya se sale, porque es de limo, lo vuelve expresivo. Sí.
candela, lo que decimos guacho, o guacho, en algunos tubos o algo así que se pueden colocar en el playa y luego cuando hay tsunami, bueno, otra vez abre bajón, porque en el momento el tsunami va a bajar solo. Sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Igual no puede. O en un río no puede poner un especie pilar y poner una candela y luego que pase por ahí con el dice caudales. ¿Hasta cuándo descendir? Sí. Yo creo que se parece, con fin de corroborar de repente estas ecuaciones, se podría hacer en campo, pero también que ocurra un tsunami, de repente puede ocurrir orba, ya no sé, ¿no? Bueno, tú sabes que la gente, claro, es como los sismos que ocurren en cada rato. Sí. Pero ya hay una corriente de diseño, como si tenemos diseño antisísmico, también hay una corriente de diseño antitsunami. Generalmente en estructuras, por ejemplo, portuarias, puertos o instituciones militares, ¿no?, que están cerca a la costa de la marina, donde de repente sus estructuras tienen que ser robustas y soportar un evento como este, ¿no? Así es. Entonces, prácticamente esta investigación nació de eso, nació por el tema de que en lo personal me tocaba de repente predimensionar una estructura cerca de la costa y no tenía información exacta. ¿Cuánto le doy la profundidad de socavación? ¿Cuánto le doy un evento, por ejemplo, de un tsunami? ¿Cuánto le puedo dar mi fondo de cimentación a mi estructura? Entonces ahí vino un poco de investigar, había datos, como le dije, de observaciones, y simplemente las observaciones de Dennis a Moore, simplemente le factora por el doble para poder dar un predimensionamiento inicial por un estudio de factibilidad o prefactibilidad. Pero no hay investigaciones que me den exactamente de determinar esta profundidad de socavación en un evento como este, ¿no?, en estructuras importantes, ¿no?, donde sí se necesita evaluar de repente un posible tsunami. Entonces ahí es donde entra mi aporte para poder determinar con mayor exactitud esta profundidad de socavación. Primeramente, felicitarte realmente por el trabajo. Yo creo que todo trabajo experimental, ¿no?, me parece, ¿no?, es tan encomiable, como se puede decir, sus utilidades, ¿no?, enormes, independiente, ¿no?, de los la cuán aplicable, quién sabe, sean los resultados. ¿No? Me parece que el mismo hecho de diseñar estos trabajos es muy útil, y además, sobre todo en temas nuevos, y todas las experiencias que hacia los tíos puedan servir para los próximos trabajos experimentales sobre el tema, puedan ser mejor hechos en cierta forma, en ese sentido, ¿no?, más me voy a referir ahora a las cosas que mencionas de aplicación. Primero, no tenía claro si estaba referido a estructuras de puentes o edificaciones. Se ha inclinado más que todo ese tema a estructuras de repente cerca a la costa, que pueden ser afectados por un tsunami. Si de repente mi puente está muy cerca a la costa, de repente a 100 metros, imaginemos que esté a 100 metros, de hecho que va a estar afectado por el tsunami. Pero nos hemos de repente enfocado a pilares circulares y cuadrados en la presente investigación. O sea, puede tomar en cuenta zapatas de estructuras, o también puede tomar en cuenta pilares de muelles, pilotes, donde uno para determinar la profundidad del pilote necesitamos determinar la profundidad de socavación. Bueno, me imagino que hay una diferencia entre estructuras portuarias que están en el mar a estructuras de puente que están después, como tú dices, de la zona costera. Sí. Son dos problemas no similares. No similares, no. ¿No? Y cuando la línea costera se define como la división, justo donde está el pelo de agua, hace contacto con la costa, esa es la línea costera. Okay. En los efectos que tú muestras de lo que ha ocurrido, estos tsunamis, la socavación que se muestra aparentemente es relativa
relativamente pequeña en comparación con unos valores que muestras ahí, profundidad de socavación, o me equivoco, que dice 60 metros. Ah, no. No, la profundidad de socavación. O porcentaje de esas. No, es demasiado. Aquí está. Pues, no tendría esa- Sí, doctor. Aquí está. Esto es un ejemplo de aplicación. No, Para un tsunami de 5 metros, no, yo quería ver la data que tú muestras de las investigaciones anteriores de esta ¿no? Que muestra ahí una tablilla que dice, ¿no? no, son las unidades, ¿Puedes explicar eso? Sí. Alta. Eso que escrito se quiere decir. Esta es distancia de la línea costera mayor a 91 metros. No, pero ahí dice profundidad de socavación. Acá, profundidad, este es porcentaje. Este es el porcentaje Ya. de la profundidad del agua que llegue en ese punto. O sea, cuando dice ahí 60 metros, ¿qué cosa es? No. Este es 91 metros. Este es el 60% de la máxima altura. De la máxima altura de... De que llegue el agua en ese punto. Pero no tiene nada que ver entonces con profundidad de socavación. No. O sea, esta ecuación él dice que la profundidad de socavación ¿Ya? es igual al 60% de la altura del agua en ese punto. O sea, la profundidad de socavación expresada En como porcentaje. porcentaje de Altura de agua. la altura del agua. Sí. Ya. Ok, entonces, llevando eso a la práctica, digamos, ahí dice el 60%, por decir. Sí. ¿Qué representaría eso como profundidad de socavación en una altura de la ola, me refiero, ¿no? Sí, a ver. ¿Qué representaría en términos reales de estos valores? O sea, por ejemplo, yo tengo un evento de un tsunami. ¿Ya? Ya. Un tema de un evento de un tsunami de repente de 5 metros de altura. ¿5 metros de altura de qué? De ola. Que llega Máximo. a la línea costera. Que llega a la línea costera. Ok. Su amplitud máxima de tsunami. Llega con 5 metros de altura. Entonces, de repente, por ejemplo, tomando eso nomás como ejemplo, ubicado para una arena densa, él dice que con 5 metros de altura yo voy a tener una socavación del 50%. O sea, quiere decir 2.5 metros de profundidad de socavación. A eso sale. Y tú, de lo que muestra, claro, la data no da la impresión de esa. No tienes expedientes que muestren esas grandes profundidades de socavación. En mi análisis, ya vemos desde mi ecuación semi-empírica, sí puedo demostrar esta, pues más o menos No me aproximar. refería a casos reales, ¿no? Como has estado recopilando. En general, mi investigación no ha sido una recopilación de datos. No, ya sé, sí, yo sé que no ha sido, no me refiero, sino que a veces no puede algo que ocurre y que en estos tsunamis, ¿no? Enormes como de Indonesia, ¿no? Que ya son grandes olas, ahí no hay información sobre el efecto de esta socavación en las edificaciones. Sí hay. O sea, hay hasta una tabla de ese tipo. Pero acá eso tenemos, por ejemplo, en Camaná. Claro, Tenemos socavación de 80 centímetros. Pero más o menos yo he tratado de modelar y el modelo me da casi metro y medio. Por ejemplo, ahí en Camaná, ¿cuál era la altura de la ola? Ha sido, si no me equivoco, 6 metros, doctor, altura máxima. Otros dicen que ha sido 8.4 metros, pero... 6. Seis Pero yo metros. escuchado como que era 12 metros, 6 nomás. Sí, 6. No ha pasado. Bueno, o sea, no. Pero claro, esto es más en edificaciones que están, ¿no? En playas abiertas. Claro, en tu caso, parece la experimentación, eligió este tipo de
columnas como pilares, ¿no? Que son elementos aislados dentro de un cauce que no hay, ¿no?, edificaciones, ¿no?, Sí, cercanas. debería haber una influencia, sí, en el caso, por ejemplo, de una zona urbana, debería haber una cierta influencia en la profundidad de su excavación. Sí. Ahora, en relación, vamos a suponer, aplicado al caso de puentes, claro, que yo me acuerdo, casi todos los puentes nunca hemos tenido, no sé cuán cerca, pero me imagino que deben haber algunos relativamente cercas a la línea costera, no mucho, pero claro, nunca hemos visto, excepto en la quebrada Yale, ¿no?, en Talara, donde sí ingresó, ¿no?, el agua en la época del Niño, hasta llegar, me parece, a la ubicación claro, no recuerdo que diseñamos un nuevo puente, pero que me parece de cierta forma, no me acuerdo bien, afectado por el ingreso del mar o de las lluvias, pero había, creo que es el único caso que puede haber, ¿no?, relacionado, claro. Habría siempre, claro, me parece que el procedimiento al estar diseñado en cierta forma como un poco el ambiente como un caos, ¿no?, como está eso, el ancho de tu Canal es el doble de mi altura, sí. es un doble, ¿no?, de la altura, o sea, más reducido. ¿Y el pilar qué dimensión tenía comparado con el ancho del canal? El pilar era de 4 centímetros. 4 era la 10ª parte de mi ancho de canal. 10ª parte. Es un poco, digamos, Es un enlace. no Sí. suena de en el caso del puente. De todas maneras, claro, quién sabe más sería aplicado a causas así de puente de claro, el fenómeno ya no sería, bueno, tendría estos efectos como que con el corrido, bueno, que están, ¿no?, hay agua, sobre todo. Sí. Generalmente, doctor, por ejemplo, un tsunami que venga con una altura de ola de unos 5, 8 metros puede modificar inclusive los cauces de los ríos. En el caso que pueda haber un río cercano o un río de repente que invoque al mar, modifica su cauce, porque produce un tema de sedimentación y traslados de alimentos y de infracción, modifica el cauce. Bueno, ya esas eran las inquietudes. Gracias. Bueno, puede pasar afuera para podamos terminar de Gracias. Sí, tienen que... Miembro del jurado, luego de expuesto el tema y abiertas las preguntas, lo declaran como calificativo de aprobado con excelencia. Caso en donde nos felicitamos por, ¿no?, el trabajo realizado, funcionado bastante encomiable y un ejemplo para los futuros investigadores, ¿no?, en posgrado. Les damos muchas felicitaciones, ¿no?, en el ejercicio de su profesión, e igualmente estamos seguros, ¿no?, de que pondrá siempre primero y será un ejemplo característico de los graduados de nuestra universidad. Y también que en el futuro, ¿no?, de vez en cuando se acuerde de su universidad y pueda contribuir, ¿no?, poniendo sus experiencias. Mil felicitaciones. Muchas gracias.
mi alma mater. Ahí en esta universidad he estudiado, también hice mi maestría y también muchos agradecimientos al Laboratorio Nacional de Hidráulica que me ha dado sus instalaciones para poder realizar esta investigación. Y ustedes, asesores y expertos, muchas gracias por su tiempo y apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias.